nuestro primer cliente, la mayor parte de su nómina eran hombres. Y ahí fue como un gran desafío también para nosotras. También éramos más chicas, entonces también hay una, ¿no? Entonces, mujeres, jóvenes, ¿qué van a hacer acá? Bienvenida Daniela Roel de CR Sustentabilidad. Es un gusto que estés acá. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a vos por la invitación, la verdad que un placer y bueno, muy contenta de compartir este espacio. Qué lindo. ¿Había grabado un podcast antes? No, primera vez. ¿Primera vez? Así Qué es, lindo, qué así que lindo. inaugurando. Muchos de los invitados es primera vez, así que eso me enorgullece también porque la primera vez que se animaron conmigo está buenísimo. Así es. Me alegra. Gracias. Che, Dani, coméntanos un poquito de CR. ¿Cómo y por qué la fundaron? Bueno, CR nace de la idea de dos amigas, Nati Carpio, hoy mi socia, primeramente amiga. Nos conocimos cursando el máster en Contabilidad Internacional en UBA, algo que no sé si todos saben, nosotras venimos desde el lado de las ciencias económicas, somos contadoras públicas, las dos, y cursando este máster que tenía como foco principalmente capacitarse en normativas internacionales de reporte, surge ahí una materia que veíamos que es balance social, que es lo que hoy denominamos y conocemos como reporte de sustentabilidad. Okay. Que desde la profesión surge con la idea de decir, bueno, así como tenemos el balance financiero que le mostramos a los empresarios para tomar decisiones, necesitamos contar con un balance social, un balance de impacto. La verdad que esta materia nos empezó a resonar, nos empezó a dar sentido y empezamos a ver que teníamos de alguna manera otro foco que darle a la profesión. Yo venía más desde el lado de estados contables, presentación de información financiera, Nati venía más desde el lado de la auditoría. Así que empezamos a meternos en ese tema, empezamos a formarnos, a realizar capacitaciones, hicimos nuestras tesis finales de la maestría en esa temática. Y así fue como de a poquito y fue surgiendo muy natural. Buenísimo. Dijimos, Entonces, vamos. esta materia las enganchó a las dos. Sí. Y por ahí, ¿cómo fue esa decisión para emprender o empezar a armar algo propio? Esto fue más o menos 2017, 2018, entre cursada de la maestría, tesis y demás. En el 2019 empezamos a formarnos y empezamos a ver, bueno, de qué manera podíamos empezar a salir al mercado con un producto, con un servicio que pudiera dar esta solución a los empresarios. Nuestro primer cliente llegó en 2019, septiembre, agosto del 2019, con la idea justamente de ayudar a los empresarios a empezar a medir sus impactos, a mostrarles que la rentabilidad no venía solamente desde el lado económico, financiero, sino que había un montón de cuestiones vinculadas a los riesgos y oportunidades de la sustentabilidad que había que empezar a medir. Nuestro objetivo principal, inicial, te diría que fue, bueno, trabajemos en el armado de reportes de sustentabilidad. Y así fue como surgió. O sea, armaron un poco la metodología, vamos a trabajar en esto y este es el valor que le voy a ofrecer a mi cliente y después recién capturaron al primer cliente o cómo fue? ¿O fue más demanda el primer cliente y por ahí empezaron a armar todo? La idea fue, en primer lugar, armar el primer producto o el primer, en realidad, mismo servicio, que era el de la elaboración de los reportes, y el valor que encontramos en ese momento era justamente el de medir los impactos que la organización está generando. Okay. ¿No? Y así fue como llegó. Empezaron a testear el mercado, a ver si esto era de interés. Así es. Okay. También como ya habíamos participado y ya habíamos trabajado en lo que eran nuestras tesis de grado, ahí teníamos todo un trabajo de investigación que pudimos aprovechar para la presentación del trabajo por un lado, pero también como investigación de mercado. Sí, entonces, lo que les gustó, lo que se especializaron y ya lo empezaron a monetizar, ¿no? Así es, así es. Y este tema de reporte de sustentabilidad, ¿por qué las empresas deberían tener un reporte de sustentabilidad hoy en día? Mira, desde la parte técnica te podría decir como, ¿no? Uno encuentra qué beneficios tiene el reporte de sustentabilidad, ¿no? ChatGPT dice, bueno, atraer clientes, tener mejor audiencia, acceder a nuevas fuentes de financiación. Hoy en día, si yo te decir como el beneficio más concreto, más tangible y más real y más valorado también por nuestros clientes, está en primer lugar el organizar la información, en ordenar un montón de procesos, un montón de acciones que las organizaciones ya vienen realizando y ya las vienen trabajando, pero que quizás están de manera aislada y no integradas dentro de lo que es una estrategia de sustentabilidad. Entonces, creo que el principal beneficio que se llevan hoy nuestros clientes y que también nos transmiten es, che, me ayudaron a ordenar un montón de procesos, un montón de acciones que las tenía dando vueltas y no sabía bajo qué, ¿no? Sí, lo certifico. Y también empezar a ponderar diferentes cuestiones que no necesariamente están
ligadas al impacto social o al impacto ambiental, pero que sí forman parte del core del negocio y que a lo mejor uno en la diaria no se daba cuenta que es un tema que tiene que gestionar y que tiene que empezar a tratar, ¿no? Entonces creo que esos son los principales beneficios muy tangibles en el corto plazo del proceso de elaboración de un reporte. Perfecto. Entonces, el reporte de sustentabilidad, de alguna manera, uno, centraliza la información, creo que es el beneficio clave y lo certifico, la verdad, porque en nuestro caso es así. Tenemos varias cositas dando vueltas y eso es como que, bueno, ahí centralizamos todo y al mismo tiempo lo difundimos, lo que está bueno, porque también después como que la sociedad o el público juzgará en base a su percepción, ¿no? Y acá te hago otra consulta, el greenwashing, ¿no? ¿Cómo el consumidor o el usuario puede percibir que se está haciendo greenwashing o no? Sabiendo que esto es un tema de tendencia también, ¿no? Hoy tenemos, creo que, una herramienta fundamental que es la posibilidad de acceder a redes, a medios de comunicación y la posibilidad de tener la opinión pública al alcance de la mano, ¿no? Los reportes de sustentabilidad son informes que, a diferencia de lo que pueden ser los balances de las empresas, que no se publican, ¿no? Uno no conoce los activos, los pasivos, las ganancias de una empresa, salvo que cotiza en bolsa, o sea pública. Los reportes de sustentabilidad tienen un primer avance en ese sentido, que es que son públicos. Entonces, todas las empresas, o la mayor parte de las empresas que se involucran en un proceso de armado de reporte, el objetivo final es publicarlo, es darlo a conocer, el transmitirlo en un lenguaje simple que pueda entenderlo un cliente, un proveedor, un colaborador, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener ese documento de manera pública hace que cualquiera pueda acceder. Y lo más importante acá, y lo que nosotras siempre decimos es, miremos el reporte con un ojo crítico. Es muy fácil dejarse llevar por un reporte, como digo, verde, bonito, miremos todas las acciones que estamos haciendo bien, pero una de las principales características o principios que tienen que cumplir los reportes es el principio de equilibrio. Contemos lo que estamos haciendo bien, está buenísimo mostrar los impactos positivos, pero las organizaciones también generan impactos negativos, y es común y es normal. Entonces, lo interesante es que el reporte muestre ese balance, lo que estamos haciendo bien y cómo hacemos para mitigar eso que estamos haciendo mal. Entonces el greenwashing de alguna manera cae cuando uno lo puede contrastar con la realidad y puede decir, mira, tal empresa está informando que hace tal cosa, pero sabemos que en realidad está pasando esto, o salieron noticias periodísticas que nos demuestran todo lo contrario, o hay una denuncia que habla de que esto no está sucediendo. Y eso te impacta directamente en lo que es la reputación, la transparencia y en la construcción de una imagen que en 2 minutos se te puede venir a pique. Pero el tema del reporte de sustentabilidad, ¿cómo certifica que no hay greenwashing? Porque, a ver, tú tienes una consultora súper profesional, que estoy de acuerdo que va a mantener un equilibrio, ¿no? entre los diferentes indicadores que hay que medir, pero no deja de ser una figura contratada por la empresa, ¿no? Entonces, tú puedes ser súper profesional, pero otra consultora no. Entonces, ¿cómo el consumidor, poniéndome ya del lado del usuario, del lector, puede identificar que es real o no eso? O sea, porque al final, yo lo sé porque, bueno, lo estamos viviendo ahorita, estamos haciendo el reporte de sustentabilidad y sabemos que lo que estamos poniendo es la posta. Pero si yo veo el reporte de sustentabilidad de otra empresa, ¿qué me indica a mí que no fue alterado para beneficio propio, ¿no? Y que no es usado como una herramienta de marketing más? Perfecto. Bueno, por un lado, sí, ahí es importante siempre aclarar que el reporte de sustentabilidad es un reporte que lo emite la empresa, ¿sí? Así como está nuestra consultora, hay otras consultoras y consultores que acompañan y trabajan con las organizaciones en el armado del reporte, pero tal como sucede con los estados financieros o los balances de la compañía, la responsabilidad en la publicación de ese reporte siempre cae en la propia empresa emisora. ¿Qué posibilidad plantean los reportes de sustentabilidad? Es que pueden ir acompañados de lo que se denomina informe de aseguramiento, lo que sería una auditoría de un alcance un poquito inferior a lo que es la auditoría de los estados financieros. Donde viene un tercero que no te conoce a vos, que no me conoce a mí, que es independiente y que va a validar que toda esta información que le estamos diciendo, que estamos poniendo en el reporte, sea la posta, como vos decís, ¿no? Esté validada. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Y creo que esto también es un camino que tiene que ver con la mejora continua, con los avances que están habiendo en temas de sustentabilidad, es que estos informes de aseguramiento hoy en día no son obligatorios. Por eso vas a ver muchísimos reportes de sustentabilidad que no están acompañados de este informe del tercero independiente. Es un proceso, está obviamente
sugerido por las iniciativas internacionales que esto sea acompañado de este tipo de documentación, pero hoy en día, como te digo, no es un requisito obligatorio para aquellas empresas que publican el reporte, como así tampoco es obligatorio publicar el reporte. Entonces ahí creo que volvemos un poco al inicio y al pensar por qué la empresa quiere publicar el reporte. Y ahí tenemos un poco la resolución y tenemos un poco si el reporte ese está orientado más a greenwashing. O sea, soy una empresa que quiero hacer un reporte porque quiero limpiar mi imagen, porque quiero mostrar todo lo bueno que estoy haciendo y dejar bajo la alfombra lo que estoy haciendo mal. Puede ser una motivación, ¿no? O sea, no vamos a estar juzgando ahora si eso está bien o está mal, pero creo que el objetivo y el propósito se ve cuando uno se pregunta o le pregunta a la empresa, ¿vos por qué querés hacer un reporte? ¿Querés informar? ¿Querés ordenarte? ¿Querés establecer objetivos? ¿Querés seguir indicadores de medición? ¿Querés ir mejorando? ¿Qué querés hacer? ¿O querés hacer un reporte por imagen, ¿sí? Para mostrar? Y vuelvo, un poco la narrativa, ¿no? Se cae con los hechos, se cae con la realidad, se cae. Si yo veo un reporte y me dice A, pero yo en la realidad veo que es B, la verdad que no voy a seguir gastándome tiempo en leer ese reporte porque ya sé que la información que puede seguir no tiene sentido, no es válida, ¿no? Y ni hablar cuando esto se empieza a complejizar más, porque vemos hoy que entidades financieras, por ejemplo, solicitan este tipo de documentación, por ejemplo, para otorgar algún tipo de préstamo con tasa preferencial. Y ya el banco no le vas a poder estar diciendo cualquier cosa, ¿no? El banco no va a ser quizás un cliente o un proveedor que va a leer el reporte para decir, uy, mirá qué bueno lo que están haciendo. El banco va a ir más a fondo y ahí volvemos a lo mismo. Empezás a jugar ya con temas que tienen que ver con la reputación, que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con la imagen, que son cuestiones que se van construyendo muy, muy de a poquito y que no hace falta demasiado para que caiga, ¿no? Y es difícil volver. Entonces ahí me parece que es el principal punto para detectarlo. Los reportes de sustentabilidad tienen algo que se llama GRI, los estándares GRI. Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso? Bien. A ver, para hacer reportes de sustentabilidad hay diferentes iniciativas internacionales, cada vez hay más iniciativas que tienen que ver con la elaboración de reportes de sustentabilidad. Esto viene de la mano también de lo que está evolucionando, lo que están evolucionando esos temas, sobre todo en latitudes como lo que es la Unión Europea, donde hay lineamientos e iniciativas de reporte que ya empiezan a ser obligatorios para las empresas, ¿no? Diferente a lo que es en nuestro país. Yendo concretamente a GRI, lo que se conoce o lo que es el nombre de Global Reporting Initiative, GRI, GRI, dependiendo dónde estemos, lo van a estar llamando de diferentes formas, es una de esas tantas iniciativas de reporte. ¿Qué es lo que nos brindan o por qué son tan conocidas? Bueno, por un lado porque en nuestras latitudes es una de las iniciativas más utilizadas para la elaboración de reportes, son las que tienen también mayor cantidad de antecedentes, ya vienen desde hace muchos años, y lo que presentan como principal característica es que brindan de alguna manera los lineamientos para elaborar los reportes para todos los grupos de interés. Es decir, que vos puedas hacer un reporte que le sirva tanto al proveedor, como al cliente, como a los colaboradores, como a la sociedad civil. Entonces se puede decir que un reporte de sustentabilidad bajo estándar GRI o con referencia GRI se alinea un poco más a la transparencia de esta que estamos hablando. Sin dudas. Lo que están buscando tanto GRI como las otras iniciativas que hay de reporte tiene que ver justamente con ordenar la información, justamente con no dejar que la empresa publique lo que quiera, como quiera, en el formato que quiera, sino en ordenar la información. ¿Con qué objetivo? Principalmente para poder hacerla comparable. Volvemos, yo hago mucho siempre el paralelismo con lo que son los estados financieros. Yo quiero comparar tu empresa con la de tu competencia para ver en cuál me conviene invertir, si fuera un inversor. Entonces necesito que la información esté comparable. Y además necesito comparar tu empresa a lo largo de los años para ver si estás creciendo o si te estás yendo hacia abajo. Entonces, ¿cómo se logra eso? A través de la comparabilidad de la información. Y eso es uno de los principales desafíos que hoy están teniendo los reportes de sustentabilidad, el lograr la comparabilidad de esa información. Está bueno, está bueno. Che, y cuéntanos un poco más de tu rol en CR. Bien, bueno, yo soy socia cofundadora y directora financiera con Nati Carpio, como mencioné anteriormente, amiga en primer lugar, testigo de casamiento, socia, así que con Nati tenemos ahí varios puntos que nos conectan.
Hoy diría que estoy justamente, ¿no?, más enfocada a estos dos roles. Sí, somos una consultora chica y bueno, lo habrás visto también cuando trabajamos juntos, tanto Nati como yo, hacemos de todo, si uno quiere decir, ¿no? Nos metemos muy de lleno con lo que son nuestros clientes, porque nuestro trabajo, digo, hablamos ahora mucho de lo que es reporte, pero un poco la evolución de la consultora, lo que nos fue mostrando, lo que nos fue llevando, es que no nos podíamos orientar solamente a reportes porque nos encontrábamos con el hecho de empresas que nos contrataban para elaborar el reporte, pero para hacer el reporte necesitamos información. Y cuando nos dábamos vuelta, íbamos a buscar esa información no estaba disponible. Entonces eso hizo que tengamos que incorporar como la segunda línea de negocios, que fue la de gestión. La de acompañar a las empresas a generar la información, a tener un plan de sustentabilidad, a tener objetivos, a poder medirlos, ¿no? Entonces ahí se abrió como esa segunda línea. Claro, porque me imagino que hay empresas que tienen la intención, la información y un montón de cosas más, y hay otras que solo tienen la intención, ¿no? Tal cual. Cuando tienen la intención, ustedes los ayudan. Está la información, pero está dispersa. Es como en algún lugar la tengo, en algún cajón tengo eso, en algún Excel que, espera que se lo tengo que pedir. Entonces es muy importante, y siempre que vamos a embarcarnos en un proceso de elaboración de reporte en clientes que quizás no los acompañamos desde el punto de vista de gestión, es conocer si la información está disponible, porque si no es como, no sé, quiero saber las ventas del año y las registraste, no tengo idea. Claro. No sé, voy a poder hacer un estimado quizás, pero no voy a poder hacer mucho más. Te empiezas a meter en otra cosa que nada que ver con lo que tú haces, pero que imagino que tienes que desarrollarlo para poder hacer lo que tú haces. Así es. Entonces, bueno, un poco yendo a mi rol, estoy muy enfocada en la parte de reportes, en el seguimiento de lo que es el proceso de elaboración de reportes y también desde el punto de vista de gestión. Ok, metida lleno en la consultoría como tal, con los clientes. Sí. Perfecto. Y como directora financiera, también lleva los números. Sí. Bien. Sí. Como todo emprendedor. Hacemos de todo. Es así. Además tenemos que hacer honor a nuestro título, digo, ¿no? Claro, Tenemos, por ejemplo, un equipo que se encarga de toda la parte más contable, impositiva. Eso personalmente a mí nunca me gustó. Nati tampoco. Entonces, por ejemplo, para esa parte tenemos un equipo. Por eso vieron esa materia y se encantaron por ahí, porque lo otro era como que... No, así que bueno, para esa parte tenemos un equipo que nos acompaña. Pero bueno, después... Estudiaron en la UBA, perdón, Ciencias Económicas. Exacto. Yo soy contadora, graduada en la UBA, y Nati está residida en la Universidad Nacional de Córdoba. Ella estudió en Córdoba. Ok, pero cuando hablas de Ciencias Económicas, ¿es contaduría? Yo porque los términos... Acá tenés, dentro de lo que es Ciencias Económicas, tenés 4 grandes carreras. Contador público, o sea, por lo menos en UBA. Contador público, que es mi carrera, licenciado en Administración de Empresas. Perfecto. Economista y actuario. Ok, que forma parte de la misma facultad. Exactamente. Perfecto. Así es. Ahora entendí. Así es. Y ustedes se graduaron ambas de contadoras. Las dos somos contadoras y después nos conocimos haciendo el máster en Contabilidad Internacional, así que tenemos un segundo título de posgrado que es Magíster en Contabilidad Internacional. Claro, las dos se graduaron aparte y después estuvieron juntas en el máster. Ok, ahora entiendo. Así es. Perfecto. Sí. Interesante. Interesante el cómo se relaciona uno con este tipo de educación, ¿no? Que va más allá después de lo universitario, educación ejecutiva, MBAs o cualquier otro tipo de educación. Es que para mí yo trabajé desde que terminé el secundario, empecé a trabajar, primero en el colegio donde yo estudiaba, en la parte administrativa, después trabajé en una firma de auditoría y después ya en empresas multinacionales y siempre muy orientada a contabilidad, armado de balances, reporte, presentación de información financiera. El Excel siempre ahí a la mano. El Excel sigue. Hoy en día para procesar la información, y de hecho nos sorprende muchas veces, inclusive acompañando a grandes empresas, la información sigue sistematizada en un Excel. Es lo más simple, O sea, si no la podemos manejar en un Excel, muy difícilmente la vamos a poder sistematizar después. Así es. El Excel es como el limpio, o sea, el plano. Sí. Lo esquematizas allí y después lo puedes sistematizar, pero sistematizarlo antes es como quilombo, ¿no? Sí. Bueno, y dos chicas emprendedoras, ¿sientes que enfrentaron algún obstáculo diferente por ser mujeres con todo este tema del liderazgo femenino que ahorita está bastante impulsado? Mira, ¿Cómo fue ese camino? A ver, desde la perspectiva femenina. Me remonto y me parece también es importante mencionar, como te decía, yo anteriormente a estar en la consultora 100%, trabajé, mis 2 mayores experiencias laborales estuvieron de la mano de 2 empresas multinacionales conocidas, donde ahí,
por lo menos en esas 2 empresas, ¿no? Donde yo estaba, siempre se trabajó mucho y se notaba el tema del desarrollo de las mujeres y el crecimiento de las mujeres. Y fueron 2 lugares en donde realmente yo nunca noté esa diferencia, ¿no? Inclusive en ambos casos, mayoritariamente mujeres las que trabajábamos, entonces, digamos, siempre fue algo como muy natural. La consultora nace también de una manera muy orgánica, muy natural, fue como, bueno, me gusta hacer esto, a mí también, me encantaría dedicarme a esto, a mí también, bueno, empecemos a desarrollarlo, y se fue dando muy naturalmente. De hecho, nuestro primer cliente, la mayor parte de su nómina eran hombres. Y ahí fue como un gran desafío también para nosotras, que también éramos más chicas, entonces también hay una realidad con el tema de la edad, ¿no? Entonces, mujeres, jóvenes, ¿qué van a hacer acá? Y como que con Nati somos muy mandadas, ¿no? No sé si lo pensamos tanto y fue como, bueno, vamos, hay que salir a la cancha y hay que seguirlo. Entonces, de alguna manera es como que no lo tomamos como algo personal, ¿no? Más allá de que sabemos que en ciertas situaciones o en ciertos comentarios, quizás uno, el otro día lo charlábamos con Nati, es como uno lo naturaliza, ¿no? O recibe ciertos comentarios que por miedo a quedar mal o por miedo a tener una actitud, no les pones stop. A tener una actitud más confrontativa, uno como que lo deja pasar y cuando después está tranquilo y lo pensás y dices, che, pero la verdad que este comentario no estuvo bien, no tendría que haber estado de esta manera. Así que bueno, estamos trabajándolo en ese sentido, siendo un poco en concreto la pregunta. No nos ha pasado tan directo, no te puedo decir, no, mira, por ser mujeres no pudimos hacer tal cosa. Creo que va por un tema de cómo somos nosotras también, como que vamos para adelante, pero sí notamos en determinadas circunstancias ese tipo de comentarios o de cuestiones que hace que uno, creo que como mujer también es nuestro rol decir, bueno, pará, obvio, ¿no? Sí. Hasta acá. Sí. Me parece que hay cuestiones que... Sí. Bien. Y eso respecto a cómo era antes. ¿Sientes que ha habido avances en todo el tema del liderazgo femenino? Yo creo que está habiendo avances, se puede ver, se puede notar, se está trabajando mucho, se habla mucho sobre el tema. De hecho, nos pasa también en clientes, quizás de industrias que son altamente masculinizadas, que nos piden, mira, me gustaría dar una capacitación de género, me gustaría empezar a incorporar esta perspectiva. Tiene que ver también mucho con el cambio de cultura organizacional, ¿no? Sí. Para mí, personalmente, pienso que no es cuestión de un número, de una nómina, de un porcentaje de mujeres sobre cantidad de hombres, sino que es cuestión de que la empresa esté preparada culturalmente para realizar esos cambios, ¿no? Claro. De nada sirve decir, bueno, sí, ahora tengo 50% hombres, 50% mujeres, si las mujeres que están trabajando ahí adentro la están pasando mal, no tienen un baño propio o para poder bañarse, ducharse, cambiarse, lo que sea, si van en un ambiente de trabajo donde se están sintiendo mal. Entonces, creo que va más allá de los números en sí mismo y tiene que ver con un cambio de cultura a nivel organizacional. ¿Y qué sientes que se puede hacer ahora para seguir impulsando este liderazgo femenino? O sea, ¿qué te gustaría, si estuviera en tus manos, hacer algo al respecto? En lo personal, y creo un poco con la pregunta anterior, esto, ¿no? Como, che, levantemos la mano, paremos la pelota cuando estamos viendo que estamos recibiendo algún tipo de comentario que no es el adecuado, o que me puedo llegar a sentir incómoda, o que puede ser sentir incómoda a alguien de mi equipo de trabajo. Nosotras en la consultora somos todas mujeres, digo, no fue deliberado, fue algo que se dio muy natural. Entonces, creo que desde el punto de vista personal, ¿no? De qué puedo yo hacer, un poco empezar a marcar, ¿no?, los límites de la cancha. Claro. A nivel organizacional, trabajar mucho en lo que es la cultura, en lo que es el cambio de estos paradigmas, ¿no? En el respeto, creo que viene fundamentalmente desde el lado del respeto también. Son cuestiones que se pueden trabajar. Mencionaste que entonces la nómina de ustedes es 100% femenina. Así es. ¿Les gustaría tener alguna figura masculina? Sí, me encanta. Siempre hablo con Nati. Digo, me encantaría poder incorporar, ¿no?, algún hombre. Claro, porque viste que sí hay cierta diferencia, ¿no?, en cómo se ven en las percepciones. Sí. No sé si has identificado algo entre diferencias entre hombre y mujer respecto a cómo se comportan en lo corporativo.
Bueno, Eh, en la consultora, como digo, no tenemos hombres, pero he trabajado con hombres, claro, entonces, y es más, la Sí, mayor parte de mis jefes han sido hombres, claro. entonces, Digo para mencionar virtudes desde ambos lugares, ¿no? No para decir algo que esto es así o esto es asado, sino los hombres lo ven de una manera, las mujeres de otra, cada uno tiene su ventaja, así su es, pro y su contra. sí. ¿Qué pro sientes que tienen los hombres respecto a las mujeres y viceversa? Resolución. Es como simpleza, creo que lo llamarías, ¿no? Ok, Como me pasa mucho con mi marido, justo ok. venía para acá y estábamos con el tema del chat, del jardín del nene, ¿no? Y Sí, no, si las viandas saludables, si no las viandas saludables, nosotros tenemos el grupo de mixto, de mamás y papás, el grupo de mamás y el grupo de papás. El grupo de mamás, hace de cuenta que por hora vas a tener 100 y pico de mensajes, el grupo de papás no, sí, y entonces estábamos con un tema de las viandas y esto y que lo otro, y yo haciéndome problema, a ver cómo íbamos a hacer, si íbamos a hacer esto, lo otro. Sí, llamo a mi marido y me dice, no, pero pará, vamos por acá, ¿no? Es como el sí, tema de la respuesta más concreta, sin darnos tantas vueltas, creo que como, o por lo menos hablo en mi caso personal, ¿no? Pensar sí, mucho, analizar, tratar de analizar todas las variables, y es algo que es claro, imposible, o sea, uno no claro. puede tener todas las variables Sí, manejadas. las mujeres como que amplían el espectro, ¿no? Es, Para tomar muchas cosas en cuenta que a veces no son tan necesarias, a veces sí, exacto. y el hombre más como que es más enfocado. Más O sea, simple, sí. claro, en tema de telecomunicaciones sería como una antena ovni y la otra direccional, ¿no? Y te caen Exacto. antenas que tú la Ahí, apuntas de un lado y hacia tac, allá llegan hacia, pero ahí, más lejos, y hay otras que son 360, pero es más corto el exacto. alcance. Entonces, Con los pros y los contras, como decís, porque quizás claro, vos vas sí, sí, acá y no exacto. ponderaste que Sí, tenías un sí, por montón de eso. cuestiones ahí que Es, estás tambaleándolas. es totalmente un complemento. Sí, Por eso te digo, las diferencias entre, yo también tengo esa percepción, pero también me gusta sí, conocer cómo lo ve una mujer, por ejemplo, sí. este tipo de percepciones. Y si ustedes lo ven también, claramente Y la se mujer, inclina hacia ese yo digo lado. multitasking, digo, Sí, sí, ahí tengo muchos memes de, viste, la mujer pulpo claro. haciendo la plancha, esto, lo otro. Y es Sí, así, sí, uno está trabajando y estás pensando en si le llevaste la vianda a tu hijo, si tenés que sacarle el turno de médico, si tiene que total. llevar un disfraz, Sí, qué le pasó al cliente tal, el otro cliente sí, que está del otro lado, en LinkedIn que ve una publicación de esto y estás como con todas esas lucecitas que yo digo, prendidas en el mismo sí, momento, en el mismo lugar, y tenés la capacidad de hacerlo, ¿no? claro, claro. Y para nosotros es complicado eso, justamente. Es mucho ruido y no nos permite concentrarnos en lo que queremos hacer. Y realmente no somos tan productivos Sí. estando atentos a muchas cosas, ¿no? No, está Así que es un lindo. equilibrio. Por eso Sí, digo, me total, encantaría total. incorporar algún hombre Para que le dé a esa la nómina. perspectiva. Está bueno. Exactamente, sí. Excelente. Bueno, preguntas Ay. difíciles. No te asustes. Decisión difícil que tuviste que haber tomado en todo este trayecto, si tuviste que haber tomado alguna, que supongo que sí. Te voy a decir la que se me viene primero a la cabeza, que es cuando yo renuncio a la relación de dependencia para dedicarme 100% a la consultora. Como te Lo digo, estuviste manejando en paralelo en algún sí, momento. durante bastante tiempo estuve con las dos en simultáneo, la relación de dependencia y la consultora. Y creo que una de las decisiones más difíciles fue decir, bueno, hasta acá, ¿no? Quiero dedicarme 100% a la consultora, me gusta hacer esto, confío que va a ser un gran proyecto, confío en que vamos a crecer, Y ya no puedes seguirlo manteniendo en paralelo, y ¿no? no me daba la vida. Eso es lo que me pasaba, era mucho trabajo por ambas partes. Bueno, como digo, soy mamá y también Sí, tengo el rol de mamá que tiene su espacio importante en mi vida. sí. Y fue como, bueno, y renuncié a un trabajo que realmente a mí me gustaba, tenía buenas condiciones laborales, buen sueldo, beneficios, o sea, era un lugar en el cual realmente yo estaba cómoda y me sentía bien, ¿no? Diferente es cuando uno, bueno, ya dice, no, ya Sí, está, no lo soporto más, bueno, es más claro, fácil. así lo hace más difícil. Entonces fue difícil y también fue un salto de alguna manera, no te digo al vacío, porque ya teníamos cierta cantidad de Base. agua en la pileta, pero en la perspectiva de, bueno, Sí, vamos, que puede salir mal. Sí, exacto, todo lo que te imaginas no puede salir como te lo imaginas, tal cual. Y es sí. una constante reinvención. Es como dice la frase, ¿no? Emprender es lanzarse al abismo y hacer armar el avión o el paracaídas en el Ujú, aire, así ¿no? es, Es un poco así. sí. Pero bueno, hoy no me arrepiento, eso es lo bueno. Hoy ya Sí, con está el, bueno. sí. Y desafío, después ya emprendiendo, ¿le fue en algún momento complicado? ¿En algún momento sentiste, uy, esto no está yendo bien?
hay que hacer este ajuste, Bueno, tuvimos el hecho, sí. ¿Te adaptaste a algo que fue difícil? Tuvimos, como te decía, la consultora en sí mismo como consultora, si bien nosotros veníamos trabajando de manera independiente, como consultora nace a fines del 2019, agosto-septiembre del 2019, pandemia. Marzo 2020, llegó la pandemia, y ese cliente con el que habíamos estado trabajando fue un rubro que estuvo muy perjudicado por tema de pandemia y fue como, yo no puedo seguir con el trabajo de consultoría, ¿no? Entonces era como, bueno, toda la emoción que habíamos tenido en ese 2019, que uno, viste, cuando está con el proyecto, es todo armando, haciendo esto, lo otro, bueno, se materializa con el primer cliente, empezamos, marzo, parado. Fue como, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cómo? Porque más o menos estábamos, las industrias, era muy difícil que alguien quiera empezar a hacer sustentabilidad en marzo 2020, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando se abrió lo que hoy es la tercera línea de negocios dentro de la consultora, que es la parte de capacitaciones, que realmente nos fue muy bien y nos sigue yendo muy bien con capacitaciones. A mí siempre me gustó dar clases, fui ayudante mucho tiempo en la facultad, también tuve la posibilidad de ser docente a cargo de curso de responsabilidad social también en otra universidad. Fue como, bueno, notábamos que la gente estaba en su casa, no podía salir, no había mucho para hacer, y empezó a crecer mucho el tema de las capacitaciones virtuales. Entonces, ¿En qué capacitaban? Y dimos capacitaciones en gestión de triple impacto, dimos capacitaciones en elaboración de reportes de sustentabilidad, que uno sorprendentemente diría, bueno, pero si en realidad no son temas que quizás hoy en día se estén tratando, o sea, el top 10 de los temas de las empresas, pero aún así había muchos profesionales que querían formarse en esos temas. Así que empezamos a dar capacitaciones, dimos algunas, si se quiere, propias desde la consultora y después otras tantas de la mano del, por ejemplo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde nosotras somos parte de la Comisión de Sustentabilidad, donde el Consejo justamente, ¿no?, lo levanta como un nuevo campo de actuación de los profesionales en ciencias económicas. Hoy, contador, no tenés que necesariamente o solamente dedicarte a impuestos, a liquidación de sueldos o a presentación de balances. Te aparece esta otra rama y te podés dedicar a esto. Entonces el Consejo le empezó a dar espacio y nosotras empezamos a dar capacitaciones desde ahí. Claro, como pioneras. Bien. Ya sé que no te arrepientes, pero si empezaras de cero, ¿qué es lo que harías diferente? Ay, qué difícil esa. Creo que no dudar tanto. Ser aún más lanzada. Aún más lanzada, sí. Nosotras, como te digo, el máster fue 2017-18 y tenemos un perfil que nos gusta tener, ¿no?, como todo armadito, todo organizadito antes de lanzarlo. O sea, así como somos muy lanzadas y que no tenemos miedo, si se quiere, pero siempre lo hacemos con metodología, con espalda, tal cual, con armados, no es que... O sea, van para adelante, pero planificándose. Exacto, y esa planificación lleva mucho tiempo. Entonces, eso hace que obviamente los tiempos quizás se vayan demorando. Claro, ¿no? sí, total. Bien. Sí. Y hablando de planificación, ¿cuáles son los próximos objetivos profesionales? Y a nivel consultora estamos creciendo, estamos ampliando el equipo, lo cual también es un desafío enorme el encontrar, ¿no?, los profesionales, digo, más allá del conocimiento técnico, que es algo que nosotras mencionamos siempre. La verdad que sepas o que no sepas, no nos interesa mucho en esta primera instancia porque, como digo, una de nuestras patas es capacitar y formar, y las personas que hoy forman parte de la consultora son personas que se fueron capacitando con nosotras o formándose, ¿no? Entonces digo, pero encontrar ese profesional que comparta el mismo propósito que tenemos. Total. Digo, nos encanta hacer lo que hacemos, disfrutamos mucho del trabajo que hacemos y tenemos como desafío encontrar a esos profesionales que también disfruten y les apasione hacer todo lo que hacemos a la par nuestra. Bueno, están buenos. O sea, estás bien enfocada porque, de hecho, eso lo habla Simon Sinek en la teoría esta que tiene el círculo dorado. No sé si la has escuchado, Algo ¿no? he escuchado, del por qué que esté en el centro, y realmente hay empresas que van de afuera hacia adentro y hay unas que van de adentro hacia afuera. Adentro está el propósito. Claro. Y mientras unas todo allí, bueno, vas a captar gente alineada a tu propósito, o sea, vas a capturar talento alineado a tu propósito. Los clientes con los que vas a trabajar van a estar alineados a tus propósitos y a tus valores, y es más fácil
construir desde allí que desde lo técnico, ¿no? Desde por qué un reporte de sustentabilidad, ¿no? O qué beneficios, ¿no? Que esas son cosas que darán otras consultoras, pero que otras consultoras son muy diferentes a vos porque tienes un propósito, tienes una experiencia, tienes una trayectoria única. Y creo que ahí es donde hay que afianzarse mucho más, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que lo técnico, la formación, la podés ganar. Con el tiempo la vas armando, pero el profesionalismo, la responsabilidad, la actitud de trabajo, esto, el propósito, el querer, Sí. es algo que no lo podés formar. Entonces, Sí, creo bueno, que Simon Sinek da el ejemplo, siguiendo con el sí. ejemplo del círculo dorado, de Apple, ¿no? Ajá. De por qué Apple es Apple. Ujú. Si realmente lo que hacen lo puede hacer otra marca que fabrique electrónica, ¿no? Sí. Y es porque creen en algo y pusieron eso por delante en vez de decir nosotros hacemos computadoras así asado, creemos en ser innovadores, en estar siempre a la vanguardia. Entonces, eso es lo que en realidad compra los usuarios de Apple, no, Claro. no compran que son buenos equipos, Ujú. porque si hablamos de características, capaz un Dell o un Lenovo puede hacer buen equipo, a pesar de que yo también considero que son bastante buenos Sí, las sí, MacBooks, pero ellos lo venden más no desde las características técnicas, Ujú. sino desde el porqué, Claro. ¿no? ¿Por qué Apple? Porque, bueno, son punta de lanza, son innovadores, están a la vanguardia y eso es lo que compra la gente, el porqué. Bueno, ¿qué oportunidades ves ahorita en este ámbito del triple impacto para, para los emprendedores, para las empresas que se están alineando con esto? ¿Qué oportunidades hay? A ver, creo que las oportunidades vienen de la mano 100% de, hablamos un poquito al comienzo, ¿no? El poder identificar qué potencial tiene mi negocio, más allá del rédito económico o el motivo por el cual ese negocio está funcionando, ya sea por la venta de un producto o de un determinado servicio. Sí, es realidad que, y sobre todo se ve mucho en los emprendimientos, ¿no? Emprendimientos que ya nacen o surgen con algún propósito social o ambiental, pero a nivel corporativo, corporaciones que quizás no nacieron con un propósito, pero que se empiezan a dar cuenta que si no gestionan estos temas van a quedar afuera del mercado, ya sea porque los clientes consumidores finales no los eligen más porque prefieren priorizar por marcas que tienen procesos productivos que son más amigables con el ambiente, que no testean en animales, ¿no? O que son parte de la cadena de suministro de empresas multinacionales, que esto ya empieza a ser un requisito obligatorio y que si no estás alineado, quedás afuera. Entonces Claro. Creo que la oportunidad viene 100% de la mano de mantenerse competitivo, de poder acceder a mayores mercados y consumidores. ¿Y qué consejos le darías al emprendedor que está detrás de cámaras escuchándonos? Al emprendedor, ¿Cuál es el mejor consejo que le podrías dar? yo creo que la persistencia, el perseguir ese sueño, no sé si sueño, ¿no? Pero ese objetivo, ese deseo que tienen, animarse, esto, ¿no? Es un poco a veces saltar al vacío, obviamente, sí, con ciertos riesgos, o sea, hay que tomar cierta precaución, pero animarse. Creo que con trabajo, con persistencia y con responsabilidad, tarde o temprano los resultados llegan. Me encanta, me encanta. ¿Y tienes alguna frase, libro, autor que te ha inspirado y que quieras compartir con nosotros? Viste que en el camino, perdón, a veces uno como que, digo, la motivación no está siempre, ¿no? Sí. Y uno se inspira a través de otros líderes, a través de algún libro, a través de alguna frase, algún autor. Mira, ¿Cuáles han sido tus inspiraciones? Hace un tiempo que sigo mucho por las redes a Jonathan Loidy, Sí. consultor, bueno, él tiene Grupo Z, de hecho tuve la posibilidad de hacer con ellos el año pasado la certificación en consultoría. Buenísimo. Me encantó. ¿Cómo fue eso? Me encantó. Lo vi la publicación como, bueno, se abre certificación en consultoría, y sí, y esto, la verdad que me gustaría ver de qué se trata. Me inscribí. Quedé seleccionada, porque también hay un proceso de selección, así que bueno, muy contenta que quedé seleccionada. Fue un proceso de más o menos, creo que fueron 4 o 5 meses de capacitación, donde había capacitación asincrónica de la metodología que ellos explican de lo que es de Grupo Z, ¿no? Que es la consultora que ellos lideran. También con posibilidad de hacer mucho networking, aulas virtuales, sesiones en vivo, o sea, una dinámica muy linda que inclusive a mí me gustó mucho para tomar, ¿no? Decir, esto me gustaría en algún momento traerlo a ACR. Hoy tenemos una academia en la consultora con cursos, y digo,
qué bueno que está esto, ¿no? Como para... ¿Qué material hay o qué cosas aprendiste en ese programa? A ver, ese programa me dio la posibilidad. Primero, hay todo un capítulo de el desarrollo de alguna manera de la marca personal, de identificar el propósito, el para qué, por qué estás acá, qué te interesa, por qué te vas a inscribir en una certificación en consultoría, cuál es tu propósito, cuál es tu propuesta de valor. Salir del piloto automático, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Digo, muchas consultoras hacen reportes, Claro. muchas consultoras hacen gestión y muchas consultoras acompañan a empresas a certificar como empresa B. Pero ¿qué tiene CR que las diferencia del resto de las consultoras? ¿Cuál es el propósito? Claro, Entonces, trabajar te obliga a trabajar en ese... muchísimo en esa propuesta de valor, más allá después de esto de, bueno, ya cosas más teóricas, ¿no? Desde la propuesta de valor, desde el modelo financiero, tienen como 3 modelos que trabajan mucho, el modelo financiero, el modelo que tiene que ver con la imagen, con el tema de venta. Yo no estudié marketing, no estudié quizás esto de dar a conocer la consultora. Son muy buena en lo técnico, muy buena en la formación. Pero tienes que difundirlo. No, para difundir. Y difundirlo de una manera que sea atractivo. Así es. Entonces, bueno, la verdad que esa certificación me encantó. De ahí se desprende mucha bibliografía, libros que escribió Jonathan que tiene que ver con ADN PYME, donde se categoriza un poco la tipología, ¿no? del empresario PYME. Él está mucho con lo de la experiencia Disney, ¿no? Sí, me vuelve loca. Cada vez que lo veo digo, Te provoca, ¿no? Lanzarte una experiencia Disney, a mí también. Sí. En Vistas lo hacen mucho. ¿Sí? Que creo que... Fueron ahora. Sí, que creo que está liderado por él también, ¿no? Y su socio. Sí. Bueno, con Julián, también asistí a varias charlas de él. Que tienen un libro también de eso. Lo tengo, Los secretos detrás de la magia. Ese mismo. Le estamos pasando un chivo a Jonathan. Sí, después lo llamamos, ¿viste? Sí. Un sponsoreo no vendría mal, no mentira. Sí. Bueno, buenísimo. Grandes consejos, grandes recomendaciones. Vamos con la última parte del podcast, que es una dinámica sorpresa. Ok. ¿De qué se trata esta dinámica? Tenemos 2 mazos de cartas de un podcast que a mí me gusta mucho, no sé si lo conoces, que se llama Aprender de Grandes. Ajá. Es un podcast interesante de Gary, que es un argentino que invita a gente crack también a su podcast y deja mucho conocimiento. Y de alguna manera yo me inspiré un poco también en este podcast, ¿no? El podcast es tan famoso que tiene hasta mazos de cartas con preguntas profundas de las que hacen en ese podcast. Bien. Y la dinámica consiste en que vos agarres una cartita de cada mazo. Bien. Y respondas las preguntas. Ok. Así que, si quieres, pica, agarras una la cartita. Primera, ¿sí? No, pica si quieres, para que sea del medio y la suerte esté de tu lado. Ok. ¿Las leo yo o las leo vos? No, la lees vos. Bueno. Puede ser esa y después esta también. Si quieres, empieza por eso. A ver, ¿qué frase sentís que condensa lo más importante de la sabiduría humana? ¡Wow! Son profundas. Tremendo. Tómate tu tiempo. Sí. Nada, una frase con la que tiene que ser una frase, puede ser una palabra. Sí. Creo que cuando uno habla de personas, principalmente, ¿no? Una característica que creo que solamente la tiene el ser humano dentro de todo lo que es, ¿no? la vida en la Tierra, creo que es la posibilidad de la resiliencia. Resiliencia. ¿No? Esto de no aceptar quizás el cambio, pero tratar de transitarlo de la mejor manera posible. Creo que es una característica que nos hace diferentes también, ¿no? No sé, los animales, que tiene que ver 100% con la evolución. Con la evolución. ¿No? Si no fuéramos resilientes, no evolucionaríamos. Sí. Y más en estos tiempos, ¿no? Donde uno está como constantemente expuesto a cada cosa nueva, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, está el tema de la ansiedad, ¿no? Como tendencia clave y hoy es la ansiedad y mañana será otra cosa. Sí. Pero sí, coincido con que la resiliencia es una cualidad clave, sobre todo en el mundo del emprendimiento. Sin dudas. Sin dudas. Me gustó. Bueno, vamos con la otra. ¿La otra? Si quieres, pica y toma la otra. A ver. Uy, ¿qué harías distinto hoy si supieras que vas a vivir 200 años? Uf. Yo creo que entrenaría, ¿no? Trabajaría, soy muy vaga para el ejercicio físico. Sí, entonces digo, si voy a vivir... Pero si vas a vivir 200 años necesito, y bueno, necesito que el envoltorio, ¿no? Que el envase esté en forma, ¿no? Está bueno. El otro día justo me dijeron una frase que es como, sobre todo para los que trabajamos de manera independiente, dice, el cuerpo, el físico es como un instrumento y como tal
tiene que estar afinado. Me Claro. parece que es clave esto. Sí. O sea, voy a vivir 200 años, pero si voy a vivir 200 años, los quiero vivir bien. Claro. No los quiero vivir No estar ahí en una silla tirada de en una cama. rueda, con un bastón o... Si no se hacen más largos, ¿no? Entonces, creo que si supiera que voy a vivir 200 años, entrenar. Entrenar duro. Sí, Bien. sí, Ahí también tienes que Sí. ser bastante resiliente. también. Sí. Así que creo que iría por ese Está lado. bueno. Entrenar duro, me encanta. Bueno, Dani, te agradezco un montón por el podcast. Siento que mucho contenido de valor Ujú. condensamos acá. Así que marketing tiene bastante material para difundir y dar a conocer todas estas tips, recomendaciones, anécdotas, que la idea es que les sirva a todo al que nos ve, y tanto para sus empresas, para sus emprendimientos o hasta para su vida personal. Así que te agradezco un montón toda la sabiduría que nos dejaste. Gracias a vos por el espacio, la verdad que me encantó, la pasé súper bien, así que bueno, gracias. Gracias. Gracias.